Candidato Petro, dos problemas comunes para la zona del Pacífico son el déficit de cubrimiento de salud y de educación. ¿Cuál es su propuesta para saldar este déficit? En primer lugar, comenzar por el Pacífico. Toda política pública que se adelante por el gobierno de la Colombia Humana comenzará en la región que hasta ahora ha sido la más olvidada de Colombia, el Pacífico y explícitamente su litoral. En segundo lugar, en salud, ¿qué nos proponemos? Una salud preventiva como primer piso. Prevenir es mejor que curar, lo cual significa médicos hasta lo más remoto del territorio visitando los hogares para reducir las tasas de enfermedad. Aquí es clave la infraestructura del agua potable para el Pacífico. El 37% de las poblaciones del litoral no tienen agua potable y eso lleva a las tasas más altas de mortalidad infantil. Es lo primero que tenemos que acometer. En segundo lugar, un modelo de tratamiento a la enfermedad que ya no depende de EPS, no queremos un modelo con EPS, sino de lo que el médico o la médica determinen como tratamiento científico adecuado. Y en educación nos proponemos extender un sistema de educación pública de calidad, gratuita, para una región que es la que tiene los menores índices de alfabetismo y de inclusión de su juventud en la educación superior, con un énfasis, la etnoeducación. Si mira, Germán, que cómo habrá sido la inversión en agua potable de este gobierno, que en la principal ciudad del litoral, Buenaventura, hubo que hacer un paro cívico para ver si el gobierno decidía invertir agua en el agua potable para que la gente de Buenaventura pudiera tener por lo menos parcialmente agua potable en la ciudad. No, despedimos por favor al auditorio. Silencio, no vamos a empezar. Del total de la población del litoral, solo el 37% tiene acceso a agua potable y eso es un desastre desde el punto de vista de un indicador tan vital como el agua potable. Así que esta es la primera prioridad de la infraestructura de la Colombia humana en todo el litoral, el agua potable. Gracias, doctor. Yo le hago una contrapregunta muy puntual por el tema de educación, a ver si podemos expandir un poco ese tema, candidato Petro. Hay un debate y es si los profesores públicos deberían ser calificados para mejorar los estándares de la educación. ¿Usted qué opina al respecto? Nosotros lo hicimos ya en Bogotá como alcalde. De 34.000 maestros, 5.000 con recursos del distrito fueron llevados a cursos de posgrado, maestrías e incluso doctorados. Y eso eleva automáticamente la calidad de la educación, como lo demostramos y las estadísticas lo confirman. La educación y la calidad de la educación de Bogotá se disparó incluso de una manera que puede, en cierta forma, agudizar las diferencias regionales. Aquí este sería un programa nacional. El ICETEX, porque si hay una educación pública y gratuita no necesitamos créditos, no necesitamos, incluso liquidaríamos y condonaríamos los créditos actuales del ICETEX, pero dedicaríamos al ICETEX a financiar los cursos de posgrado de un porcentaje elevado del magisterio colombiano para elevar la calidad de toda la educación en Colombia. ¿Qué propone usted para combatir el racismo estructural que existe en Colombia? Gustavo Petro. El racismo es una discriminación bárbara y criminal, para lo cual el Estado, dado que la sociedad discrimina, debe privilegiar. Y eso implica una reparación histórica para el pueblo negro de Colombia. Y esa reparación pasa por dotarlo de poder. Dotarlo de poder significa, entre otras, que las comunidades negras en el litoral deben ser entidades territoriales con autonomía presupuestal y con capacidad sobre su territorio. Gracias. Dice así.
La minería ilegal es un cáncer que está causando daños irreparables al ecosistema a lo largo de la zona del Pacífico. Además, se ha convertido en un factor generador de violencia porque varios grupos armados ilegales se lucran de esta actividad ilícita. ¿Qué medidas tomaría de llegar a la presidencia para frenar este flagelo y para estimular la minería legal? Hay que aclarar que la minería ilegal crece en Colombia en la medida en que los gobiernos han hecho prioritaria la minería en su modelo de desarrollo. Es decir, son los gobiernos los que disparan la minería ilegal. Y en esa medida un cambio de modelo hacia la agricultura, la agroindustria y el conocimiento en la industria nos permite desestimular la minería ilegal. Habrá una reforma al Código Minero en un sentido: la minería artesanal no es ilegal. El Pacífico es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. El 25% de las especies de aves están en esta región. Un gobierno suyo, ¿cómo haría para impulsar el aprovechamiento racional de esta riqueza sin atentar contra el medio ambiente? Gustavo Petro. Biodiversidad es la gran riqueza del Pacífico. Hay que articularla al conocimiento y la cultura. Si logramos articular conocimiento, cultura y biodiversidad, tenemos bioeconomía. Y la bioeconomía sería el gran jalonador de la economía colombiana, lo que haría del litoral pacífico la región motor del desarrollo económico de Colombia. Gracias. Los territorios que abandonaron las FARC fueron copados por las disidencias de esa guerrilla y por grupos armados ilegales. ¿Qué acciones concretas pondrá en marcha para frenar la expansión de estos generadores de violencia y para recuperar los territorios que hoy están en manos de ellas? El doctor Petro. Todas son mafias. No hay guerrillas, disidentes y bacrines en armas. Todo es el mismo tipo de organización criminal girando alrededor de la cocaína. Y en esa medida hay que quitarles poder. Y el poder básicamente consiste para ellos en su control sobre la población campesina que produce hojas de coca. Esa población tiene que tener un plan sobre el cual el gobierno actual ha fracasado. El plan que nosotros proponemos es, en primer lugar, sustitución de tierras. Llevar el campesinado hacia la tierra fértil lo lleva a no producir hoja de coca. Segundo, la sustitución de cultivos en el territorio tiene que ser con una cadena agroindustrial para generar valor agregado y competir con la rentabilidad de la coca. Y en tercer lugar, no se puede producir un choque del Estado contra la población productora de hoja de coca, sino que el Estado debe renunciar completamente a la erradicación forzosa, al glifosato como veneno sobre el territorio e iniciar un diálogo con todas las comunidades. Quitarle esa población a la organización criminal significa debilitar la organización criminal y puede ser entonces golpeable militarmente por un ejército profesional. Contrarréplica, doctor Gustavo Petro. Una de las debilidades del Estado en las regiones que hoy controlan bacrines y similares es que no hay Estado, o el Estado es exclusivamente militar, o la política del Estado es una imposición sobre el territorio, una especie de mentalidad blanca, centralista, que le impone al territorio sus condiciones de desarrollo de acuerdo a esa mentalidad blanca. Luego, una forma de combatir las bacrines es llenar de Estado real el territorio. Y el Estado real en el territorio significa el poder de la sociedad misma de ese territorio. Es decir, que los desarrollos económicos, sociales, políticos en el litoral pacífico deben ser agenciados y concebidos en primerísimo lugar por las comunidades afro, que son el 90%, e indígenas del territorio. Bueno, don Diego, su contrapregunta. Doctor Petro, ¿usted cree que las disidencias de las FARC son realmente disidencias o, como creen algunos colombianos, son el brazo armado, la retaguardia armada que las FARC de pronto dejaron para mantener su combinación de fuerzas de lucha? Si Germán Vargas tuviese razón y es una vanguardia que dejó las FARC premeditadamente, tendría que hacer trizas el proceso de paz. Yo creo
en la realidad que es una degeneración misma de ese tipo de organizaciones que se centra exclusivamente en la exportación de cocaína. Y en esa medida no hay diferencia entre el Clan del Golfo y lo que llama la prensa disidencias de la FARC. Es decir, la guerrilla se acabó en Colombia. El ELN, que tiene su última oportunidad, o sigue el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo y deja las armas, o sigue el camino de Pablo Escobar. Y si siguieron el camino de Pablo Escobar, eso no se llama guerrilla ni hay política, eso se llaman organizaciones criminales con base en un producto ilícito de exportación, la cocaína. En el Pacífico están localizados el 60% de los cultivos ilícitos que existen en Colombia. De hecho, Tumaco, con casi 23.000 hectáreas, es el municipio del país que más cultivos de este tipo tiene. ¿Cuál es su propuesta para frenar este problema, que es el gran generador de la violencia en nuestro litoral pacífico? Gustavo Petro. Disminuir la producción de hoja de coca tiene que ver con una nueva visión del modelo de desarrollo rural, que implica tres aspectos. El primer aspecto, que los campesinos deben estar en las tierras fértiles, no en las infértiles. El segundo aspecto es que esos campesinos transformados en granjeros deben ser copropietarios asociativos de la industrialización de sus productos para tener más ingresos. Y en tercer lugar, que incluso los campesinos que persistan en la hoja de coca pueden vender la hoja de coca para otros usos diferentes a la cocaína. Uno de los mayores problemas del Pacífico es la falta de conectividad. Las vías son escasas, el ferrocarril no funciona, no hay transporte intermodal y el transporte marítimo es de mala calidad. ¿Cuál es su propuesta para solucionar este problema? Gustavo Petro. Primero, los ríos. Quibdó puede llegar a Cartagena más rápido que a Medellín por tierra. Los ríos significa que la Armada Nacional, como hizo la Fuerza Aérea con Satena, puede desarrollar de última tecnología líneas de pasajeros por ríos en todo el territorio como un primer paso. En segundo lugar, el mar. Lo mismo, hay que desarrollar el transporte y el cabotaje del mar. Y en tercer lugar, el tren. Antes que la carretera, el tren a Buenaventura y la línea del tren por todo el valle del río Cauca, hasta el Caribe. La pregunta puntual es, si usted es elegido presidente, ¿cuál será la primera acción que acometerá por el Pacífico el 7 de agosto de 2018? Gustavo Petro. Primero, cumplirle a la gente que hizo el paro cívico en Buenaventura, en todos sus puntos. El primer día se cumple lo pactado, el gobierno de la Colombia Humana cumple lo que se pacta. Y en segundo lugar, iniciar una serie de estudios y obras de infraestructura, las del agua potable, las del saber y la universidad pública y gratuita, lo férreo y lo fluvial y marítimo, y las energías limpias y las redes. Doctor Gustavo Petro. Doctor Gustavo Petro. Mire, no hay candidato al cual le pregunten si va a luchar contra la corrupción que no diga que sí va a luchar contra la corrupción. Lo que hay que mirar es cuáles candidatos han arriesgado su vida luchando ya contra la corrupción. Y lo he demostrado en mi existencia. Los cupos indicativos que se crearon en los gobiernos pasados, la parapolítica que llevó al 35% del Senado a la cárcel, los hechos incluso dentro de mi partido cuando gobernaba Bogotá, el cartel de la contratación nacional, etcétera, los falsos positivos de Uribe, que no está su candidato aquí, Duque. He demostrado que arriesgo mi vida contra la corrupción. Puedo demostrar en mi gobierno que la corrupción se acaba. Y doctor Germán, claro, hay que llevar funcionarios negros, indígenas al gobierno, pero no vaya a meter a Carlos Martínez, a Ulises Torres, a Odín Sánchez, etc. Señores candidatos presidenciales, nosotros somos Herencia de Timbiquí. Bueno, yo tengo una inquietud muy grande porque es que he ido a muchos países del mundo, pero entre otras cosas tengo que decir que hay tres países que me llenan mucho en su forma de proceder, y es Cuba, es Brasil y es México. Estos países, la música y las artes es un área obligatoria. ¿Cómo van a abordar el tema de las artes y la cultura en nuestro país? ¿Cuál es el plan que hay? Y queremos saber de manera
clara y concisa, no con rodeos. Candidato 3, Gustavo Petro. Misma pregunta. La misma pregunta de William Angulo. El verdadero desarrollo del ser humano es la cultura. No son las cosas que se tienen, son las cosas que se sienten y se pueden hacer. Y en esa medida hicimos ya una experiencia exitosa. Cuadrupliqué el presupuesto de la cultura, dupliqué el del deporte y dupliqué el de la educación en Bogotá e hicimos sinergia de los presupuestos para que en el colegio, por ejemplo, 90.000 niños y niñas pudieran aprender artes en todas las escuelas. Logramos que 20.000 jóvenes estudiaran música clásica, de allí salieron talentos. Le entregamos los muros del centro de la ciudad a la juventud para que lo pintara en plena libertad. Incluso eso nos ayudó a bajar a la mitad la tasa de victimización directa de la población por delitos. La cultura se convirtió en el eje estelar de la Bogotá humana y la cultura será el eje estelar de una era de paz en la Colombia humana. La siguiente pregunta la hace la medallista olímpica, la excongresista colombiana María Isabel Urrutia. Soy María Isabel Urrutia, líder social de comunidades negras, luchadora por los derechos de los negros. Señores candidatos, mi pregunta es, siempre todos los gobiernos nos dicen que nos van a tener en cuenta en acciones afirmativas. Mi pregunta concreta es, ¿cuántos recursos piensan ustedes invertir en las acciones afirmativas para las comunidades negras en su desarrollo social? Muy bien, ¿quién responde, Diego? La pregunta entonces es, para concretar, Adelante, Daniel. acciones afirmativas para las comunidades afrocolombianas. Doctor Gustavo Petro, arranca. La respuesta a nuestra integrante de la Colombia Humana, María Isabel Urrutia, es primero la prioridad. Es decir, toda política pública del gobierno de la Colombia Humana de carácter nacional debe comenzar en un territorio, el más olvidado de todos, el litoral pacífico y por tanto su población que en un 90% es afro. Y en esa medida la universidad pública gratuita comienza en el litoral pacífico. La salud preventiva con las visitas de los médicos a los hogares de manera permanente y pagos por el Estado y sin EPS comienza por el Pacífico. La política de priorización del agua potable como la mejor y principal medida de la salud pública preventiva para disminuir la mortalidad infantil comienza en el litoral pacífico y así todas las demás políticas públicas que la Colombia humana adelante. Yo arranco por una pregunta que hago como un extranjero, pero es una pregunta local de Buenaventura. Lo tocó tangencialmente el candidato Gustavo Petro. Aquí el año pasado hubo un fenómeno importante que se llamó el paro cívico de Buenaventura, que tuvo como resultado una ley que tiene unos acuerdos. La pregunta para los candidatos es, ¿reconocen ustedes esos acuerdos? ¿Los van a cumplir? ¿Y cómo los van a cumplir cuando lleguen a la Casa de Nariño, si es que llegan? Sí, se cumple lo pactado, esa es la primera decisión, primer día del gobierno, pero hay que adicionar cosas. Por ejemplo, la empresa de agua potable de Buenaventura debería ser pública y no priorizar llenar de agua potable los buques del puerto que la gente de Buenaventura. Porque la clase gobernante colombiana siempre ha visto a Buenaventura como el puerto. Segundo, el hospital, claro que sí, pero para que no la cierren los contratos de la EPS no pagándole sus deudas, tenemos que tener un modelo de salud sin EPS y una agencia presupuestal permanente para que ese hospital crezca y se desarrolle. Tercero, el puerto no puede crecer contra los barrios de Buenaventura, por eso están matando gente. Los barrios de Buenaventura son primero que la expansión del puerto. Y cuarto, el puerto no debe exportar carbón y hollín, porque eso está afectando los pulmones y la salud de los niños y de la gente de Buenaventura. Gustavo Petro. Bueno, pues a propósito de paros, el próximo 26 de abril, la población de Tumaco está preparando una movilización. No más retórica para ellos, eso es lo que nos dicen. ¿Y qué plantean ustedes para solucionar la crisis en Tumaco? Tenemos una frontera que además
permitió el secuestro de 3 periodistas. Hoy tenemos una noticia sin confirmar que todavía está rondando en los medios de comunicación. Pregunta puntual, ¿y Tumaco qué? Hay que llenar la frontera de Estado de manera integral. Y ese es un primer elemento de superación de crisis. En la frontera no hay Estado en este momento. En relación a Tumaco, Tumaco tiene varios riesgos. Uno, el tsunami, riesgo sísmico altísimo, agravado por el cambio climático. 2, las organizaciones armadas que la circundan, que la penetran, que la cobijan. En mi opinión, podemos perfectamente, a partir de lograr que la población hoy cultivadora de hoja de coca tenga tierras fértiles, tenga sustitutos de cultivos a partir de cultivos que se agroindustrialicen y sean propietarios de esos cultivos, a partir de un replanteamiento urbano de la isla de Tumaco para mitigar los efectos del cambio climático y el riesgo sísmico, tenemos la oportunidad de una gran inversión de la mano de las comunidades que habitan Tumaco para plantear un nuevo estilo de desarrollo en la región. La última. Me toca hacer a mí la última. La gente, señores candidatos, la gente del Pacífico se ha vuelto escéptica. La gente del Pacífico cree poco en el Estado porque esta es una de las regiones más marginadas del país. Yo quiero darles este último minuto para que ustedes le manden un mensaje a esta gente del Pacífico que es tan escéptica, que por qué deben volver a creer en el Estado si ustedes son elegidos presidente. Doctor Gustavo Petro. Colombia ha vivido 2 siglos de vida republicana anclada en la desigualdad social, la más profunda del planeta Tierra. Eso ha golpeado al litoral pacífico porque la ha puesto como el patio trasero de las discriminaciones de Colombia. La desigualdad social ha producido la violencia permanente. No hay generación de jóvenes en Colombia que haya vivido en paz desde hace 2 siglos. Ha producido el déficit democrático, la corrupción. Hay que partir las aguas. El voto puede definir esa partitura de las aguas. El océano nuevo que tenemos que navegar es el de la equidad social, lo cual significa que el litoral pacífico y la población negra indígena de Colombia se convierten en prioridades. La equidad social, la democracia multicolor nos pueden permitir construir los pilares de una era de paz, es decir, que las juventudes de Colombia no sean convocadas a la guerra y a la muerte, sino al saber, a la ciencia, el arte y la educación.